invitarlos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Yo sé que he venido ya predicando desde el verso 1 hasta el verso 6, pero hoy día tomaré nuevamente del verso 1 hasta el verso 16. Ya, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera un poco más resumida, porque el tema que hoy nos concierne tiene que ver con todo este contenido de Efesios capítulo 4. Voy a dar lectura entonces a este párrafo que dice así el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús queremos rogarte nuevamente, Señor, que este tiempo con tu palabra sea de provecho, Señor, para nuestras vidas. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, Padre, como predicador, de poder exponer tu palabra como debe ser. Ayúdame siendo guiado por el Espíritu Santo, que mis pensamientos, Señor, y lo que voy a decir, Señor, sea, Padre, en armonía con tu voluntad. Padre, ayúdanos como congregación a poder tener un corazón receptivo a tu palabra, y sobre todas las cosas, Señor, abre el entendimiento y otórgales tu gracia redentora, Señor, a aquellos que no tienen a Cristo. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy día vamos a ver el tema o el texto que hemos leído a la luz de este título: unidad y diversidad en la iglesia de Cristo. Unidad y diversidad en la iglesia de Cristo. Dicho sea de paso, no vamos a tratar todos los 16 versículos, va a quedar materia para otros sermones, pero creo que es pertinente que nosotros podamos ver esta relación que hay en el cuerpo de Cristo en la iglesia, que hay, aparte de la unidad, que es parte de la naturaleza, hay una diversidad en ella misma. Ahora, uno de los desafíos permanentes para nosotros, hermanos, los creyentes, es comprender correctamente lo que es la iglesia de Cristo. No necesariamente siempre tenemos una correcta comprensión de qué es la iglesia de Cristo. Por supuesto, esto debemos hacerlo a la luz de las Escrituras.
Y esto es así debido al permanente peligro, hermanos, de idear nuestro propio concepto de lo que es la iglesia. Y en esa inventiva podemos correr el peligro de distorsionar e incluso corromper la idea de lo que Dios dice que es la iglesia. Entonces nos alejamos muchas veces del verdadero significado de lo que es el cuerpo de Cristo. Ahora, los falsos conceptos respecto a lo que es la iglesia a veces se evidencian en nuestra propia relación con la iglesia local, que es obviamente una faceta visible del cuerpo universal de Cristo. Cómo me relaciono yo con mi iglesia local dice mucho de mi concepto de lo que es la iglesia de Cristo. Entonces, para poder aprender un poco más sobre la naturaleza de la iglesia de Cristo y sobre todo cómo esta diversidad dentro de la unidad de ella, para aprender un poco más sobre esto veremos este sermón y voy a darlo en 3 puntos sencillos. Vamos a ver sobre que en la iglesia de Cristo hay unidad, también en la iglesia de Cristo hay diversidad y en la iglesia de Cristo también hay una meta. Veamos nuestro primer punto. Hermanos, en la iglesia de Cristo hay unidad. El capítulo 4 de Efesios comienza los primeros por lo menos 6 versículos hablando de esa unidad, hablando de la unidad que es parte de la naturaleza de la iglesia. Hemos dicho, creo, no recuerdo si fue la semana pasada o la otra anterior, que hermanos, a veces tenemos equivocados conceptos de lo que es la unidad, ¿cierto? Y esos conceptos a veces nos llevan a comprender mal la naturaleza de la iglesia. A veces nosotros pensamos que la unidad significa, como vamos a ver después, uniformidad, que todos pensamos lo mismo y hacemos lo mismo y vemos el mundo de la misma manera. No es así, ¿ya? También pensamos muchas veces que la unidad de la iglesia de Cristo implica derribar muros con otras iglesias, ¿cierto? Que tienen muchos de esos muros tienen que ver con a veces verdades doctrinales, y no es así. No es así. Como dijo alguien por ahí, sí, las verdades doctrinales que distinguen una iglesia de otra son muros que nos ayudan a definir qué es lo que creemos. Pero nunca esos muros pueden impedir que nosotros podamos ver hacia el otro lado a nuestros hermanos en Cristo. Entonces, hermanos míos, en la iglesia de Cristo hay unidad. Dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, y mire, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta unidad del Espíritu en la iglesia es lo que caracteriza a la iglesia. La iglesia es una. La iglesia de Cristo es una sola. Y ese cuerpo de Cristo, invisible, universal, tiene una expresión visible y local en nuestras iglesias locales. En nuestras iglesias locales. Pero dicho sea de paso, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal de Cristo, no se compone de distintas iglesias, se compone de distintos creyentes. Los creyentes en forma individual son parte de la iglesia de Cristo. Entonces hay una unidad en la iglesia de Cristo que somos llamados a guardarla, a preservarla. Ahora, debemos entender una verdad que ya hemos dicho: esta unidad, hermanos míos, es parte de la voluntad y el deseo que Cristo tuvo para con su iglesia. Cuando Él oró ahí en Juan capítulo 17 al Padre Celestial sobre su iglesia, sobre sus seguidores, sobre sus creyentes, dijo lo siguiente: Padre, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ellos, y yo en ellos, dice, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces Cristo, estando en este mundo, estando en esta tierra,
oró al Padre Celestial para que la iglesia, para que su iglesia, su cuerpo, tuviera esta característica de base. La iglesia es una. La iglesia tiene que experimentar esta unidad. Parte de la naturaleza de Dios es su unidad trinitaria. 3 personas, una misma esencia, una misma sustancia. Hay una unidad indivisible, indivisible. Una unidad tan profunda y tan incomprensible en la Trinidad que nos asombra ver esa unidad. ¿Cómo poder entender que son 3 personas, pero a la vez un solo Dios? Está obviamente mucho más allá de nuestro razonamiento. Pero la palabra del Señor revela a Dios así, de esa manera. Ahora, esta misma naturaleza de unidad en la Trinidad es la misma unidad por la cual Cristo oró. Señor, así como nosotros somos uno, le dijo a su Padre, Señor, que ellos sean uno. Esa misma unidad es la que la iglesia de Cristo a la cual debe apuntar la iglesia de Cristo. Hermanos, la unidad es la voluntad de Cristo para su cuerpo. Si Cristo es la cabeza, Él manda a su cuerpo a ser uno. Ahora, sin duda que este tipo de unidad no la produce el corazón humano. Si fuera por nuestro corazón humano, la iglesia de Cristo sería un desastre. Amén. Por lo tanto, no procede esa unidad de nuestro propio corazón. Nosotros somos divisores, somos rencillosos, somos conflictivos. Si fuera por nosotros, tremendo. Todo tremendo. Imagínense, solamente en la realidad de las iglesias locales a veces se forman tremendos conflictos por falta de concebir este principio de unidad. Alguna vez escuché sobre el testimonio de una iglesia que se dividió, hermanos míos, porque no se pusieron de acuerdo de qué color pintar el templo. Ahora, es risorio eso, pero hasta ese punto llega nuestro corazón pecaminoso. Hermanos, si fuera por nuestro corazón, la iglesia de Cristo sería absolutamente un desastre. Pero hermano mío, ¿de dónde se genera entonces esta unidad? Bueno, ahí lo dice el apóstol Pablo. Dice que la unidad la produce el Espíritu Santo. Él produce esta unidad. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que cohesiona, junta, aglomera, aglutina a todos estos pecadores redimidos por Cristo que son parte de su iglesia. Y si de alguna manera se ve algo maravilloso en la iglesia de Cristo que dice, wow, qué unida, no es por causa nuestra, es por causa del Señor. La Biblia nos muestra, hermano mío, claramente la obra del Espíritu Santo como gestora de esta unidad en la iglesia. Ya ahí Pablo a los Corintios, una carta escrita muy temprano en la vida de Pablo, en 1 Corintios 12:13 nos dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo humano, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y dice, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esa palabra porque es muy importante. ¿Ya? El apóstol Pablo está diciendo, el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. La iglesia de Cristo es una sola unidad. Un solo cuerpo. ¿Y por qué es así? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es el Espíritu Santo el gestor de esto, de que la iglesia sea un solo cuerpo, indivisible. Este versículo nos asevera, hermanos míos, que el Espíritu Santo nos ha bautizado en un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solo. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno solo. ¿Cuántas familias tiene Dios? Una sola. Uno solo.
un solo cuerpo, una sola iglesia. El Espíritu Santo, hermanos míos, ha tomado a cada creyente en el momento de su conversión y lo ha insertado, o como el apóstol Pablo dice, lo ha bautizado, es decir, sumergido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debido a esta obra del Espíritu, es que la iglesia puede ser un solo cuerpo. Note esto que dice el apóstol ahí en Corintios, que es el Espíritu Santo el que nos bautizó. Y note, como hemos visto ahí en algún grupo pequeño, ¿cierto? Notemos la conjugación de los verbos, ¿cierto? La gramática es muy importante. Como dijo un pastor, en la gramática está la clave, ¿ya? Note la conjugación verbal, dice, por un solo espíritu fuimos, tiempo pasado, todos, sin excepción, bautizados en un cuerpo. Todos hemos sido bautizados por el Espíritu en el momento de nuestra conversión. Y este bautismo tiene que ver esencialmente con ser injertados en el cuerpo de Cristo, que ahora ya nos da una nueva identidad. Por eso es que el apóstol sigue diciendo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio, tiempo pasado, a beber de un mismo espíritu. Entonces, hermanos, ya, ¿qué es lo que me identifica hoy en la vida? ¿Cuál es mi identidad? Soy parte del cuerpo de Cristo. Y hermanos míos, se acerca las fiestas patrias, ¿qué tiene que ver? Y me gustan las fiestas patrias, me gusta mucho la chilenidad, pero hermano mío, yo debo tener claro una cosa. Mi identidad primordial es que soy parte del cuerpo de Cristo. Y después soy chileno. Amén. Pero hermano mío, tú y yo, seamos chilenos, seamos argentinos, seamos yugoslavos, ya no existe Yugoslavia, mire qué antiguo. Seamos eslavos. Seamos lo que seamos, chinos, lo que sea. Si tú tienes a Cristo en tu vida, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y eres uno con todos los demás. Y somos uno, perfectos en unidad. El Espíritu Santo no solamente nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo, sino que también nos ha sellado como propiedad de Dios. De hecho, el Espíritu Santo es mencionado por Pablo en Efesios capítulo 1 como el sello de Dios sobre nosotros. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, note, conjugación antes, esto ya pasó ya. Cuando creímos, cuando recibimos a Cristo, cuando creímos en Él, en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos míos, esta unidad de la iglesia no la produces tú, no la produzco yo, no la producen los pastores, no la produce nadie, la produce el Espíritu Santo. Esta unidad, hermanos míos, no es una circunstancia. Oh, la iglesia unida. Sí, oh, la iglesia desunida. Sí, hay circunstancias que están provocando esos problemas. Amén. Pero la unidad no depende de las circunstancias o no debiera depender de las circunstancias. Porque la unidad debe ser una realidad en cualquier iglesia. Iglesia local me refiero. El apóstol dice en Romanos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, así también nosotros, dice el apóstol, siendo muchos, somos, eso es lo que somos, un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo, esa es la realidad. Hermano, y la realidad es muy importante, es muy relevante entenderla, porque podríamos pensar, me gustaría que la iglesia fuera unida. No, la iglesia es unida. La iglesia de Cristo es una unidad indivisible, inquebrantable. El problema es que nosotros en la realidad de nuestras iglesias locales, en la realidad de nuestra propia iglesia local, podemos con nuestro pecado afectar esa unidad. Vuelvo a repetir, tú no tienes el poder para quebrantar definitivamente la unidad de la iglesia.
¿no? Pero tienes la posibilidad con tu pecado de perjudicar la unidad de la iglesia. Por eso es que la disciplina eclesiástica es cuando al miembro de la iglesia, por causa de un pecado y por el no arrepentimiento, se le somete a disciplina, e incluso llegando al punto de excluirlo de la membresía. ¿Por qué? Porque hay un gran peligro que provoque daño a la unidad de la iglesia. Ese es uno de los porqué de la disciplina eclesiástica. Entonces, esta unidad, hermanos míos, no la generamos nosotros. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad como creyente? Lo que dice ahí, solícitos en guardarla. O como dice otra versión, esforzándose por preservarla. Esforzándose por preservarla. No, hermano mío, no debe haber otro ímpetu en tu corazón sino guardar la unidad de la iglesia. Procurarla. Si en algún momento por tu culpa, por causa de tu pecado, has dañado esta unión, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. ¿Por qué razón? Porque tú debes procurar preservar la unidad de la iglesia, no romperla, no quebrarla. Entonces, tenemos una responsabilidad, hermanos míos, de preservar esta unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Esta unidad también, hermanos míos, nos da una identidad en común, ¿ya? La identidad en común la establece ahí el verso 3 al 6, que dice, verso 4 al 6, que dice, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es decir, esta unidad es en base a elementos, ¿cierto?, que en común, que el Espíritu Santo nos revela. La salvación, la obra del Espíritu Santo, la realidad de la iglesia, el bautismo, la doctrina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, son elementos que unen a la iglesia y que provocan la unidad y que sostienen la unidad. La iglesia de Cristo, dicho de otra manera, la iglesia de Cristo se caracteriza por tener esta columna vertebral de fe y doctrina. Entonces, una iglesia que es de Cristo va obviamente a sostener esta unidad, procurando establecer esta columna vertebral doctrinal en el eje de su vida como iglesia. Puede que hayan asuntos secundarios que nos distingan entre iglesias o denominaciones, pero hermanos, las cosas relevantes no nos pueden distinguir. O sea, no podemos ser diferentes en ese sentido. ¿Entiendes? Si hay una iglesia, como dije la otra vez, que no cree en la Trinidad, entonces no es parte del cuerpo de Cristo. Así creemos nosotros. No es parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí hay una expresión trinitaria que une a la iglesia. Ahora, no obstante, hermanos míos, que la unidad es parte de la naturaleza de la iglesia, pero también el apóstol, y esa es la progresión de este discurso que está teniendo el apóstol, también el apóstol nos recuerda que en medio de esa unidad hay diversidad. Hay diversidad. ¿Ya? Y dice la Biblia ahí en verso 7, pero a cada uno de nosotros, ¿entiendes? Note el contraste. Todos somos uno. Un solo cuerpo, una sola fe, un bautismo, uno. Todo esto, todas estas cosas, hay una sola para todos. Somos uno solo, una unidad, y esa unidad debemos esforzarnos por preservarla. Pero a pesar de que todos estamos unidos en esto, dice, pero a cada uno, y ahí habla de la diversidad, ¿ya? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, hermano mío, en otras palabras, Dios no solamente tiene plan o planes con la iglesia en su conjunto, sino con cada uno en particular, con cada creyente en particular.
Cada uno de ustedes, si eres parte de la iglesia de Cristo, si eres parte de la iglesia local, cada uno de nosotros los creyentes, ¿cierto?, es puesto en el cuerpo de Cristo con un propósito en particular. Yo cuando adolescente me gustaba mucho una obra, después la deseché por motivos obvios, la obra de Pink Floyd, The Wall, ¿cierto? Y la idea de ahí era que nosotros, o todo lo que pasa en la vida, y finalmente toda la expresión de vida y los individuos también, no somos más que un ladrillo más en la pared. Y todo lo que vamos viviendo en la vida, que es un ladrillo más en la pared, ¿cierto? Y ese muro, de alguna manera, cuando va creciendo ahí en la obra, finalmente el individuo decide derribarlo ahí, ¿ya? Toda aquella formación social que recibió, derribarla. Bueno, en fin, hermanos míos, en la iglesia de Cristo no somos un ladrillo más en la pared. No. No somos seres, no somos piezas inertes de un rompecabezas formando parte de una gran cosa que junta se ve linda, pero individualmente no se nota. Hermano, tú eres importante para Dios y eres parte del cuerpo de Cristo. Y como eres importante para Dios en el cuerpo de Cristo, eres importante para esta iglesia porque eres parte del cuerpo de Cristo. Hermano, la importancia, el valor de tu vida, si eres miembro de esta iglesia y si eres miembro del cuerpo de Cristo y por ende miembro de esta iglesia, el valor de tu vida no está esencialmente en las capacidades humanas que Dios ha permitido que desarrolle, aunque sí las usa. Pero esencialmente está en los dones que Dios te ha dado y en la función que te ha permitido hacer en el cuerpo de Cristo. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es decir, bueno, ahí expresa, después vamos a explicar eso, pero hermanos míos, lo importante que quiero recalcar ahora es que Dios en esa unidad de la iglesia tiene una diversidad de instrumentos y elementos humanos que ocupa para su gloria. Y ahí estás tú. Y ahí estoy yo. Pablo les enseña a los efesios que aparte de la realidad de que todos son partes del mismo cuerpo, ¿cierto? Y que la característica propia de este cuerpo es la unidad que produce el Espíritu, esta unidad no significa uniformidad, sino que esta unidad implica diversidad. Ahora, ¿a qué diversidad nos estamos refiriendo, hermanos míos? Primero que debo aclarar eso, no es esa diversidad que hoy se promueve en el mundo. ¿Ya? No. Porque esta diversidad no tiene nada que ver con el pecado. De hecho, primero a los Corintios, una carta escrita sobre la iglesia, dice lo siguiente, el capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y agrega el apóstol, y esto erais algunos de vosotros. Pero Dios los salvó y los santificó. Entonces, hermano mío, cuando hablamos de diversidad, esta diversidad no involucra pecado. Y aunque usamos la palabra diversidad, mi intención no es usarla como hoy día la cultura la usa. No, esta diversidad no tiene relación con la diversidad que hoy se promueve en el mundo y que dice relación con la aceptación o la tolerancia de aquello que la Biblia llama claramente pecado. No. ¿Y por qué no? Porque la Biblia dice que los que hacen o los que practican o los que viven en este pecado no heredan el reino de Dios, no son parte del reino de Dios. Segundo, esta diversidad no está sobre aquello que nos une. Es decir, esta diversidad no es más importante que aquello que nos une. ¿Ya?
¿Qué nos une? Un cuerpo, un espíritu, un llamado a la esperanza, un Señor, una fe. Estas cosas son importantísimas. Y la diversidad que hay dentro del cuerpo de Cristo debe estar supeditada a esto. Es decir, si el Señor me ha dado un don a mí, cuando yo practico ese don que Dios me ha dado, ese don no debe llevar al punto de pisotear los elementos que nos unen. Por ejemplo, hay gente que se exalta sobremanera en una iglesia. Y que cuando uno le dice, pero hermano, que una vez a mí me dijeron, escuché estas palabras, pero hermano, la palabra del Señor, no me vengan a con la Biblia, un cristiano, líder en una iglesia. No vengas a sacar la Biblia aquí. Y obviamente no le pedí perdón por sacar la Biblia, pero hermanos míos, lo que tú haces en una iglesia no puede estar por sobre lo que realmente nos une. Lo que yo hago debe estar supeditado a lo que es más importante. Y lo más importante en el caso de la Biblia es que la palabra del Señor, la doctrina, es la que Cristo usa para gobernar su iglesia. Entonces no puede estar por sobre eso. Entonces esta diversidad no está por sobre aquello que nos une. Esta diversidad también dice relación con los dones espirituales que Cristo dio a la iglesia. Mire lo que dice ahí Efesios capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, y aquí usa la palabra obviamente gracia para referirse a los dones. Esta diversidad de dones es la manera en que Cristo edifica su iglesia. Esta diversidad dice relación con el propósito de Dios en su pueblo, es decir, para lograr aquella meta que Él tiene para cada uno de los creyentes que forman parte de su iglesia. Dios tiene una meta para cada uno de nosotros, ¿cierto? Hablamos siempre de eso, formar a Cristo, que Cristo sea formado para que lleguemos a ser conforme a su imagen. Y todos aspiramos a esa meta de llegar a ser como Cristo. La pregunta es, ¿cómo llegó ahí? Bueno, a punta de buenas obras no vas a llegar, a punta de justicia propia, quiero decir, no vas a llegar ahí. Pero sí, uno de los elementos que Dios ha puesto en su iglesia, que propicia, pero de forma hermosa, el poder avanzar en este propósito de llegar a ser como Cristo, son los dones espirituales que Dios ha puesto en la iglesia. Hermano, en Cristo, si tú eres miembro de la iglesia de Cristo, si tú eres miembro de esta iglesia, tú no sabes, no imaginas lo importante que es tu contribución a mi vida. No imaginas lo importante que es mi contribución a tu vida. No imaginas lo importante que es contribuirnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Bueno, pastor, no que la Biblia dice, no que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, sí, pero no está Cristo aquí, Él edificando, sino que Él usa a su iglesia para edificar a su iglesia. Él diseñó una estrategia y un modelo de trabajo excepcional. Y mientras el mundo en las empresas buscan a los más aptos, Dios escogió a lo necio, a lo que no es, y los puso a trabajar. ¿Para qué? Para desarrollar el trabajo más importante que un hombre o una mujer pueda desarrollar en este mundo: edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos míos, Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con dones espirituales que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Y hermanos, dice el verso 7, cada uno de nosotros fue dada la gracia. La palabra gracia ahí quiere referirse a los dones espirituales, no la gracia salvífica, sino que a los dones espirituales. Y dice conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa eso?
literalmente significa que Cristo repartió dones como Él quiso, a quien quiso, bueno, a todos le repartió dones, pero repartió ciertos dones a tales y otros ciertos dones a tales, y uno dice, y pucha, me habría gustado tener el don de ayer. No vivas triste por eso. Dios te ha dado un don espiritual y espera que lo uses. Y también significa que Cristo dio dones a veces mucho más, el mismo don, mucho más potente en uno, mucho más débil en otro. Pero el Señor nos dio dones espirituales a todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo. Y Pablo, apelando, ¿cierto?, al Salmo 68, ahí habla de cómo lo hace. Dice, pero lo importante que dice que a cada uno de nosotros fue dada esta gracia. Pablo le dice a los efesios que cada uno de los creyentes que forman parte de la iglesia de Cristo ha recibido esta gracia, que en este pasaje se refiere no a la gracia salvífica, sino más bien a los dones que Cristo ha dado a su pueblo. Tal como Pablo lo dice en Romanos, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, esa es la idea, conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, que enseña en la enseñanza, etcétera, etcétera. Y también lo repiten en Corintios, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Note la expresión manifestación del Espíritu. ¿De qué está hablando el apóstol? De los dones espirituales. De los dones espirituales. Pedro también se hace cargo de este tema cuando dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dicho sea de paso, vamos a tener sermones específicamente hablando de los dones espirituales y también la escuela bíblica que nos toca hablar del Espíritu Santo, pero por eso vamos a pasar de largo y no vamos a entrar en el detalle de los dones. Pero hermano mío, es precioso como Pablo ahora introduce la figura de Cristo como el Rey victorioso del Salmo 68. Cuando usted lee el Salmo 68, vea este Rey que es Dios en ese Salmo, que va a batallar, a pelear contra sus enemigos, a los cuales los vence. Y después cuando Él retorna a su trono, Él va repartiendo, dice, o va recibiendo, más bien dicho, alabanza de parte de su pueblo por esta victoria, lleva cautiva esta multitud de cautivos y, bueno, en el Salmo dice, y recibe dones de los hombres, ¿cierto? Aquí Pablo interpretando ese pasaje y aplicándolo ahora no a Jehová, sino a Cristo, como el Rey victorioso que venció a sus enemigos en la cruz y ha rescatado, ha cautivado esta multitud de cautivos. Dice que como parte de este retorno a su trono, Él ha regalado dones a los hombres, en particular a su iglesia. En particular a su iglesia. Por lo tanto, podemos entender desde este punto de vista, hermanos míos, que Cristo derrotó a sus enemigos en la cruz del Calvario y en su regreso triunfal a su trono, Él regaló dones a su iglesia. Por eso es que el verso 11 dice, y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, todos estos ministerios son llamados aquí dones. Y a diferencia de los otros libros, de las otras cartas que hablan de los dones como elementos de acción de un individuo, aquí hablan del individuo. Muestran al apóstol como un regalo, muestran al evangelista como un regalo, al profeta como un regalo, al pastor y maestro como un regalo. Por eso cuando hacemos una ordenación pastoral, generalmente oramos, Señor, gracias por regalar a este hombre a su iglesia local. Porque es un regalo de Dios a su iglesia.
Hermano, si Dios te ha dado un don espiritual, primero que todo no es para ti, es para su iglesia. Amén. Es un regalo de Dios, no para ti, es para tu iglesia. Entonces Pablo conecta a los efesios con aquellos dones que han sido dados para establecer y capacitar a la iglesia de Cristo. Mira, ahí un poco más atrás Pablo ya venía diciendo, hermanos míos, que nosotros o la iglesia de Éfeso, tal como nosotros, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, los lleva a valorar mucho más a estos apóstoles y profetas que pusieron el fundamento en la iglesia de Cristo. Y ahora con esto que dice en el capítulo 4, en el fondo le está diciendo, hermanos efesios, estos apóstoles, estos profetas son un regalo de Dios. Dice Pablo, conecta esta realidad a los efesios. La pregunta es, ¿para qué dio Cristo estos dones? Y aquí llegamos al último punto, ¿para qué dio Cristo estos dones a la iglesia? Y ahí pasamos al otro punto. Es porque hay una meta, hermanos míos. Porque Cristo no solamente, en la iglesia de Cristo no solamente hay unidad, en la iglesia de Cristo también hay diversidad. Pero esta unidad y esta diversidad está en función de una meta que Dios nos pone dentro de la iglesia. Hay una meta que lograr. ¿Cuál es la meta? Mire lo que dice el verso 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ahí está la meta, con el propósito de, ¿ya? Bueno, esta es una submeta, ¿ya? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿ya? Es decir, ¿por qué Dios establece estos dones? ¿Por qué Dios regaló estos dones que son parte fundamental para establecer no solamente el fundamento doctrinal, sino que enseñar la doctrina? ¿Por qué los dones que implican la predicación y enseñanza de la palabra son puestos aquí como pieza importante en el cuerpo de Cristo? Porque ellos, y no en un intento de ser autorreferente, pero voy a decir lo siguiente, porque nosotros los pastores, como dones de Dios a la iglesia, tenemos la gran responsabilidad, dice ahí, según Efesios capítulo 4, verso 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Con qué meta final? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que Cristo en una oportunidad dijo, yo edificaré mi iglesia? Hermano, este versículo responde a la pregunta, ¿y cómo la edifica? ¿Cómo se edifica la iglesia de Cristo si Cristo presencialmente no está aquí, sino que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas? Bueno, por eso dio dones a los hombres, porque Él quiere usarnos para edificar su iglesia. Hermano, qué precioso es cuando tú comprendes esta verdad y que llegas a internalizarla en tu corazón y puedes decir, soy un instrumento usado por Cristo para su iglesia. Porque, hermanos míos, esta es la manera en que Cristo edifica su iglesia. A través de ti, a través de mí, a través de cada creyente que es parte de su iglesia. Hermanos, los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, ahí dice, son la primera plataforma, hablando un poco del liderazgo de la iglesia, que tiene como meta capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. ¿Y para qué los va a capacitar? Para la obra del ministerio. Y le preguntamos al pasaje aquí, ¿y quién hace entonces la obra del ministerio? ¿Quién hace la obra del ministerio? Todos los santos, toda la iglesia. Es decir, tú y yo somos partícipes de la obra de Cristo en este mundo. Tú y yo somos parte de la labor, de la misma labor, somos obreros en su mies.
Somos siervos en su reino. Cada uno de nosotros tiene una parte que hacer en la iglesia de Cristo. Algo con lo cual contribuir, algo con lo cual servir. Dios te ha capacitado para eso. Te ha capacitado. Ahora, obviamente, esa capacitación, Dios te ha dado un don, pero es probable que le falta sumar a ese don madurez, conocimiento, ¿me entiendes? Doctrina, y ahí entra el liderazgo que capacita a los santos para que los santos sean capaces de hacer la obra del ministerio. Este pasaje nos enseña muchas cosas, una de las cuales es, hermanos, la labor que la iglesia de Cristo debe hacer en este mundo no la lleva a cabo el pastor, sino la iglesia de Cristo. Por otra parte, hermano, los pastores no están en este mundo para enseñorearse de la iglesia, sino para capacitar a la iglesia, para que la iglesia sea capaz de hacer la obra del ministerio. Y ahí dice, ¿con qué objetivo final, hermanos míos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El liderazgo capacitando, los santos siendo capacitados, ¿cierto? Para que todos hagamos la obra del ministerio. Y qué precioso lo que dice el verso 13, cómo empieza. Hasta que todos lleguemos. Todos. ¿Entiendes? Hasta que todos estamos en esto. Todos necesitamos crecer. Todos necesitamos avanzar. Todos necesitamos llegar a esa preciosa y gloriosa meta de ser conformados a la imagen de Cristo. Todos nosotros. Pero la manera en que Dios diseñó para llegar a esa meta es que tú y yo cumplamos nuestra labor dentro de la iglesia. Cumplamos nuestra labor. Anhelo con todo el corazón, hermano mío, que Dios te dé luz sobre cuál es tu rol dentro de la iglesia. ¿Cuál es tu don? ¿Hacia dónde Dios está dirigiendo tu vida para ser un instrumento útil en tu iglesia? ¿Qué es lo que falta? A lo mejor recién estás comenzando y piensas, yo no sé lo que quiere el Señor para mi vida. Es probable que en este momento no lo entiendas o no lo sepas, pero déjame decirte una cosa que es verdad bíblicamente. Dios te ha salvado y te ha hecho parte de tu iglesia con el propósito de ser una contribución en la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos míos, entonces, la unidad no solamente es parte de la naturaleza de la iglesia, la unidad no es solamente algo que debemos preservar con esfuerzo, sino que la unidad también es la meta nuestra. Hasta que todos maduremos, crezcamos espiritualmente y que de alguna manera experimentemos en nuestra propia vida eclesiástica esta unidad en el Espíritu. ¿Es posible? Claro que sí. Pablo le dice a los filipenses, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo, les dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Puede una iglesia llegar a ese punto? Claro que sí. Pensar lo mismo no necesariamente se refiere a nuestros pensamientos particulares sobre temas. Está refiriéndose a esa unidad espiritual donde de manera incomprensible y espiritual todos estamos siendo soplados por el Espíritu, nuestras velas están siendo sopladas por el Espíritu de tal manera que nuestro barco va hacia un solo norte. Pero cada uno de nosotros en su propia actividad, cada uno de nosotros en su propia contribución. Algunos Dios les habrá dado dones de enseñanza, de exhortación, vamos a ver los dones en particular en otra oportunidad. Pero hermanos míos, si eres parte del cuerpo de Cristo, lo que anhelo que lleves a tu casa en tu mente es
es yo estoy puesto en la iglesia para hacer una contribución a mi iglesia. Hermano, vuelvo a repetir algo que dije en la oración, creo. Hermano, nuestra tendencia es ser consumidores de religión. Venimos aquí a ver qué nos tiene el pastor. Venimos aquí a ver qué nos tienen los hermanos. Hermano, si tú eres miembro de IBGR, hermano, abandona ese espíritu de consumo, porque tú eres parte de esto. Porque tú eres un obrero más, eres un siervo más, eres un instrumento más para la gloria de Dios. Y yo anhelo que encuentres ese deleite y ese gozo de servir a Cristo en tu iglesia. Porque Dios te ha puesto en esta iglesia por eso. Ven, no pierdas más tiempo y busca en el Señor cuál es mi parte en esta iglesia. Amén. Si tú no eres parte de la iglesia de Cristo, te estás perdiendo algo precioso. Porque tú puedes conquistar muchas cosas en este mundo, pero nada permanece. Todo es temporal. Cualquier etiqueta, cualquier oficio, cualquier cosa que emprendas en este mundo, aún tu misma profesión, es temporal. La pregunta es, ¿cómo estás glorificando a Dios con eso? Si tú no estás en Cristo, no estás dando gloria al Señor. Por eso mi invitación es, ven a Cristo. Ven a Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Él. Él llevó nuestra culpa en la cruz. Él llevó nuestro pecado. Él soportó la ira de Dios por mí y por ti y por todo aquel que cree en Él. Ven a Cristo y Él te va a dar nueva vida, te va a dar paz con Dios. Va a perdonar todos tus pecados y te va a hacer parte de este precioso pueblo que es la iglesia de Cristo, en el cual no estamos por mérito, estamos por pura gracia y para su gloria. Así que ven a Cristo para que tengas vida eterna. Oremos.